Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Apple. Apple, por supuesto, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal y en mi opinión es una empresa para mantener en cartera toda la vida gracias a las enormes ventajas competitivas que tiene, ya sea como pricing power, switching costs, etcétera, etcétera. Pero aquí no te vengo a hablar en concreto de la empresa, sino más bien de los resultados presentados. Como puedes ver aquí en el gráfico, tras la presentación de resultados el 2 de mayo, digamos que la compañía cotizaba 173 y pasó a 185. Ahora en el momento de la grabación de este vídeo está cotizando a 183 y por supuesto en este vídeo voy a ver esos resultados, ya que no todos han sido todo lo buenos que se esperaba o que esperaba el mercado, pero también vamos a ver las estimaciones de esta compañía y una valoración para ver si sigue siendo una inversión atractiva. ¿Por qué digo esto? Porque también sabemos recientemente que un gran inversor como puede ser Warren Buffett, el cual es digamos que accionista mayoritario en esta empresa, es decir que su posición inicial está en Apple, pues lleva ya varios trimestres reduciendo posición. Entonces debemos de entender un poco también si es porque digamos que en este caso la posición o el tamaño de esa posición de Buffett es demasiado grande o porque está empezando a ver que se está esta compañía deteriorando o ya no tiene tantas ventajas competitivas. Entonces, como siempre, vamos a ir al Investor Relation para sacar más información sobre la compañía. Me voy a ir aquí a notas de prensa. Le doy a traducir y vamos a ver de forma resumida qué es lo que han presentado en este, recuerda, segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Aquí nos comentan los ingresos por servicios alcanzan nuevo récord y los EPS establecen un nuevo récord en el trimestre de marzo. Aquí comentan que la compañía registró ingresos trimestrales de 90.800 millones, un 4% por debajo del mismo ejercicio o del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior y ganancias trimestrales por acción diluidas de $1,53. Aquí comentan que Apple, en el día de los resultados que nos comentaban, generó 90.800 millones para el trimestre de marzo, incluyendo un récord histórico en ingresos de servicios. Además, durante el trimestre estuvimos encantados de lanzar las Apple Vision Pro. Ya sabes, las digamos gafas de realidad aumentada o de realidad virtual que compiten con las Meta Quest 3 de Meta en este caso y que se están posicionando por una parte por la realidad virtual o por el metaverso, como quieras verlo también, aunque es verdad que las gafas del Apple Vision Pro no son exactamente digamos de realidad virtual, sino más bien aumentada, en la que puedes digamos sincronizar la parte o unificar la parte virtual con la parte real, y continúan diciendo que mostraron el potencial de cómo desbloquear esa computación espacial, es decir, que por supuesto se están posicionando en ese segmento. Como sabes, en este trimestre fue donde primero se sacó en Estados Unidos e incluso ya hay vídeos por YouTube y otras redes sociales donde se han visto a muchos estadounidenses probando las gafas y parece ser que ha sido un boom. También es verdad que hay otros que opinan que eso es por el fanatismo de los clientes o de ciertos clientes por Apple. Bueno, esto habría que discutirlo, pero a nosotros lo que nos interesa, como ya sabes, es realmente si esto puede generar ingresos para la compañía o recurrencia de ingresos y si también digamos que tienen ciertas ventajas competitivas frente a otros competidores. Además nos comenta que también esperamos un emocionante anuncio de productos la próxima semana y una increíble conferencia mundial de desarrolladores el próximo mes. Como siempre nos centramos en ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes y hacerlo respetando con los valores fundamentales que nos impulsan. Lo importante es esta parte de aquí que dicen: gracias a los niveles muy altos de satisfacción y lealtad de los clientes, que esto es justo lo que te acabo de comentar, que los clientes de Apple generalmente suelen estar muy contentos con la marca Apple. Entiendo que para todo tipo de marcas siempre hay digamos que fans y haters, y bueno, en este caso digamos que debemos aislarnos de eso y mirar de forma objetiva si la marca es buena o no, o si tiene la capacidad de generar ingresos de manera recurrente con el tiempo. Aquí ponen que en nuestra base instalada activa de dispositivos ha lanzado un nuevo máximo histórico en todos los productos y todos los segmentos geográficos, y nuestro desempeño comercial impulsó un nuevo récord de EPS para el trimestre de marzo. Es decir, que esto también es interesante. Por supuesto, si bajamos un poquito aquí y vemos el estado financiero o los estados consolidados, aquí podemos ver, por ejemplo, ya más en detalle qué ha sido cada segmento de la compañía. Aquí tenemos la parte de ingresos netos y, por ejemplo, en el segmento de productos, como ves, ha habido un decrecimiento de 73.000 millones a 66.000 millones, pero en los
los 6 primeros meses, es decir, en el H1 de 2024, pues de momento también ha habido un decrecimiento de 170.000 a 163.000, y luego en servicios es la parte que más ha crecido, pasando de 20.000 a 23.000 y en los 6 meses de 41.000 a 46.000, lo que hace al final que en los 6 primeros meses tengan de momento, digamos que una ligera pérdida, pasando de 211.000 millones a 210.000 millones, y en el trimestre de 94.000 a 90.000. Los costes de la empresa, fíjate que en la parte de productos se ha reducido en este trimestre y a lo largo de los 6 primeros meses también se ha reducido, y en servicios digamos que incluso también se ha reducido a pesar de haber vendido más servicios. Como sabes, los servicios digamos que no les conlleva a la compañía un mayor gasto, por tanto digamos que es un segmento donde aporta digamos más beneficio a la compañía, ya que hay más márgenes, y al mismo tiempo también, como puedes ver, en los 6 primeros meses pasaron de 12.000 millones a 12.300 millones, es decir, aquí hubo un aumento pequeño de costes, lo que quiere decir que al final los costes tanto a 6 meses como a 3 meses se han reducido. Por tanto, luego aquí tenemos los márgenes brutos, como también digamos que a 6 meses se han expandido al igual que en este primer trimestre. Y en cuanto a gastos operativos, aquí podemos ver por ejemplo cómo investigación y desarrollo pues ha habido un ligero aumento trimestral, y de forma semestral pues también ha habido un ligero aumento, y en ventas general y administrativo también ha habido un ligero aumento, al mismo tiempo que también a los primeros 6 meses, lo que quiere decir que en ambas partes, a 6 meses y a 3 meses, también ligeramente han aumentado los gastos operativos. Por supuesto, esto al final lo que ocasiona es un ingreso o un beneficio operativo que en el caso trimestral pues desciende de 28.000 millones a 27.900 millones, y en la parte semestral los 6 primeros meses de 64.000 millones a 68.000 millones. Por supuesto, a partir de aquí descontamos intereses, impuestos, etcétera, etcétera, o aunque en el caso de Apple también hay partes en las que los intereses suman porque tienen capital invertido que le aporta intereses, pero aquí al final llegamos a que el beneficio neto trimestral ha sido peor, de 24.000 a 23.000 millones, pero en la parte semestral de 54.000 a 57.000 millones. Y lo interesante es que de beneficios o de EPS diluidos, en este caso como ves han sido de 1,52, ha pasado a en este caso 1,53, y en la parte semestral ha pasado de 3,41 a 3,71, es decir que en ambas partes ha crecido. Recuerda que esta compañía, lo interesante es que también una manera de aportar valor a los accionistas no es solo generando beneficios y con crecimiento, que es verdad que el crecimiento de una compañía como Apple, que ya es más grande, digamos que es menor de un simple dígito, es decir, de un 8, de un 9%, pero al recomprar acciones tiene la capacidad de que los EPS crezcan más de lo que realmente crecen los propios beneficios de la compañía. Y por tanto aquí lo vemos reflejado como en el trimestre se redujeron de 15.800 millones de acciones a 15.400 millones de acciones, y en la forma semestral de 15.900 a 15.500, como puedes ver, es decir, una reducción bastante importante. Luego las ventas de manera geográfica, que esto también es interesante, aquí lo segmentan de forma geográfica, como por ejemplo en Américas, pues digamos que trimestralmente se redujeron ligeramente, pero más o menos digamos que podrían haber aumentado o han aumentado en los 6 primeros meses. En Europa ha habido un aumento trimestralmente y también un aumento semestralmente. También en la parte de China ha habido un decrecimiento, pero después fíjate que también a 6 meses el decrecimiento es verdad que ha sido también ligeramente mayor que lo de un solo trimestre. En Japón también ha habido un decrecimiento, pero ha habido un aumento a 6 meses, y en el resto de Asia Pacífico también ha habido un decrecimiento, y tanto a 3 meses como ves a 6 meses, lo que quiere decir que al final tenemos ese total de decrecimiento a 6 meses ligero, y también digamos que un decrecimiento mayor en este trimestre. No obstante, también es interesante ver por categorías, como ves aquí, y sabes que realmente el producto más vendido de la marca Apple son los iPhones, son los que más generan beneficios, aparte por supuesto de los servicios, pero dentro de la parte de productos, el producto estrella digamos que son los iPhone. Como puedes ver, ha habido una reducción de 51.000 millones a 45.000 millones. También es verdad que a 6 meses ha habido también una reducción, pero menor, de 2.000 millones
solo, ¿vale? Luego en cuanto a Max, digamos que ha aumentado de 7.100 millones a 7.400 millones y también de manera semestral ha aumentado de 14.000 a 15.000 millones. Por supuesto, en la parte de iPads ha habido un decrecimiento tanto trimestral como también de forma semestral, que esta digamos que es la parte más lastrada o la que más lastra, al igual que también digamos que accesorios, hogar, digamos dispositivos, etcétera, etcétera. Es decir, todas las partes extras que te vende Apple, donde aquí también ha habido un decrecimiento pasando de 8.000 millones a 7.900 millones y de 22.000 a 19.000 millones. Como puedes ver, digamos que estas son, tanto la parte de iPad como la parte de accesorios, son las partes que más han lastrado las ventas en este caso. Ahora, es decir, más que las ventas, el crecimiento de las ventas. Luego en la parte de servicios, que esto es lo interesante, ha pasado de 20.900 a 23.800, es decir, un crecimiento bastante bueno, y también de forma semestral de 41.000 millones a 46.000 millones. Es decir, que como vemos, la parte de servicios es la que más crece y la que más potencial tiene para la marca. Si seguimos bajando y vemos el balance, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en cuanto a caja, tenían 29.900 millones en septiembre de 2023, ahora tienen 32.000. En cuanto a inversiones, 31.000 millones han pasado a 34.000, cuentas por recibir se han reducido un poquito, también inventarios se mantienen. Es bueno siempre ver los inventarios, ya que si vemos que una empresa, como te he explicado en el canal, digamos que acumula muchos inventarios, puede ser que quizás el interés por la marca cada vez esté bajando, por tanto está acumulando inventario porque no consigue venderlo. Si vemos que más o menos se mantiene estable o incluso se reduce, quiere decir que lógicamente estará vendiendo más. Entonces eso es positivo por esta parte. Luego también en la parte de pasivos, que es otra parte importante, aquí vemos cuentas por pagar, que se ha reducido también ligeramente. Ingresos diferidos, recuerda que la compañía también tiene servicios, es decir, servicios sobre todo parte de suscripción, donde recuerda que digamos que los ingresos diferidos reciben el dinero con antelación, pero no se lo pueden contabilizar hasta que haya pasado el tiempo que haya contratado el cliente. Por ejemplo, si tú suscribes durante un año y estás en el primer trimestre, solo te puedes contabilizar los ingresos proporcionales de ese trimestre, aunque ya hayas recibido lo de todo el año. Por tanto, siempre insisto con esto no es un pasivo, o sea, está en la parte de pasivos, pero no supone un gasto real de la empresa, ¿vale? Y como vemos, es verdad que se mantiene en 8.000 millones, cosa bastante importante. Luego después aquí vemos la parte de deuda, en este caso a corto plazo, porque estamos en la parte de current, pues de 9.000 millones ha pasado a 10.700 millones. Y luego la deuda a largo plazo, que te puede parecer que es enorme, de la compañía, de 95.000 millones pasó a 91.000, es decir, se ha ido reduciendo. Pero lo interesante de esta compañía, como puedes ver, es que también tiene cash y también tiene inversiones a corto por mucho importe, es decir, por la suma de 66.000 millones, lo que quiere decir que prácticamente con casi toda la caja podrían cubrir prácticamente, digamos que 2/3 de toda la deuda que tienen, cosa que no es preocupante. Si seguimos bajando un poquito más y vemos la parte de los cash flow, como sabes, aquí partimos de el ingreso, mejor dicho, el beneficio neto, 57.000 millones, hasta llegar aquí a la parte de 62.000 millones, que sería el cash flow disponible para ser operativas. Aquí ves que hacen todas las sumas para llegar a esos 62.000, que es un poquito más que el mismo, o en este caso abril de 2023. Luego aquí es verdad que tenemos la parte del CAPEX, ¿vale? 25.000 millones, que ha aumentado bastante. Ten en cuenta que esta compañía, por supuesto, al sacar las Apple Vision Pro y también sigue expandiéndose en nuevas temáticas, como puede ser, por ejemplo, inteligencia artificial, sigue innovando y mejorando la parte de servicios, sigue intentando innovar también la parte de productos, etcétera, etcétera, pues todo eso hace que el CAPEX de la compañía cada vez vaya en aumento, y esto hay que tenerlo en cuenta porque, por supuesto, si la compañía es capaz de reinvertir en su negocio y eso puede ocasionar un retorno sobre el capital invertido mayor para los siguientes años, será más positivo para nosotros como accionistas. Si seguimos bajando un poquito más y vemos la gestión del capital del equipo directivo, aquí podemos ver, tal y como te decía,
que lo más importante que hace el equipo directivo es recomprar acciones de 39.000 millones de recompras a 43.000 millones de recompras. Y en este caso, digamos que yo antes de leer esto me voy a ir aquí a una parte donde decía esto, que no te lo había leído antes y lo dejé para este momento, donde como puedes ver la junta directiva de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de $0,25 por acción ordinaria de la empresa, un aumento del 4% de los dividendos, pero lo interesante es que también la junta directiva también autorizó un programa adicional de recompra de acciones de 110.000 millones de acciones. Es decir, que todavía, como ves, la compañía sabe perfectamente, el equipo directivo sabe perfectamente que como el tamaño de la compañía ya es bastante grande y no tiene la capacidad de crecer a doble dígito de por sí, pues intenta recomprar, es decir, canibalizarse a sí mismo, recomprando acciones para todavía aportar más valor a los accionistas. Por tanto, aquí vemos que realmente el nivel de inversión en recompras es bastante elevado. También, por supuesto, el del CAPEX son las dos partidas más importantes y recuerda, tal y como te he explicado en el canal, que si una empresa, la tasa de reinversión que pueda ser porque el ROIC que tiene es elevado, pues siempre es interesante ver que hacen inversión en CAPEX. Ejemplo de compañía que pueda hacer eso, por ejemplo, es el caso de Meta. Aunque el mercado no esté muy contento con las inversiones que hace, lo cierto es que es verdad que es una de las mejores asignaciones de capital que pueda hacer. Y por supuesto la otra o la segunda más importante, una vez tienes un tamaño muy grande, es por supuesto las recompras de acciones, porque hacen que los EPS crezcan todavía más. Luego, por supuesto, al mismo tiempo han tenido aquí repago de deuda, también han tenido aquí, digamos que pagos de dividendos, como puedes ver, y todo esto aporta valor a los accionistas tal y como te he explicado. Por tanto, aquí podemos ver unos resultados que por una parte han sido malos, por otra parte han sido buenos, pero en términos generales han sido buenos y de hecho, precisamente, el mercado, como puedes ver, se lo ha tomado positivo. Yo aquí te traigo, digamos que un resumen, una imagen resumida de Consensus Gurus, donde como sabes, digamos que esta cuenta de Twitter, en este caso, pues te saca estos resúmenes que son bastante interesantes y además son, digamos, reveladores. Aquí podemos ver, por supuesto, cómo ya no es comparando, digamos, los resultados de la compañía con lo que presentaron el mismo trimestre del año anterior, sino comparándolo con las estimaciones de analista o expectativas del mercado, porque muchas veces, aunque superes, digamos, los resultados del año anterior, si no bates las estimaciones de analistas, incluso puede que hasta el mercado te castigue. Precisamente por eso también hay que hacer un seguimiento de esta parte. Aquí, como podemos ver, en cuanto a ingresos, pues sí batieron con respecto al consenso de mercado en 0,5 pues los ingresos. Luego en la parte de productos, como te decía, iPhone y Macs pues sí batieron al consenso del mercado, pero la parte de iPads y de accesorios, que ya vimos que fue mala, pues por supuesto tampoco batió las expectativas que tenía el mercado, es decir, un 6% abajo iPads y un 4,5% accesorios por debajo. Luego la parte de servicio fue un 2,5% mejor de lo esperado. También un crecimiento en la parte de China con respecto al consenso de mercado, que esta digamos que es una de las partes más difíciles, ya que en este mercado digamos que tiene mucha competencia, y al mismo tiempo también podemos ver que de beneficio bruto pues aumentaron los márgenes brutos. Es verdad que se quedaron por poquito por debajo, al mismo tiempo el beneficio operativo se quedó prácticamente igual, como puedes ver aquí, simplemente 10 millones abajo, ¿vale? Y después márgenes operativos también 16 puntos básicos. Pero al final, en cuanto a EPS y Free Cash Flow, presentaron mejor de lo que esperaba el mercado. Y recuerda que estas dos son las claves para, digamos, asignar el precio o múltiplo del mercado, tanto por EPS, es decir, por múltiplo PER, como por Free Cash Flow, es decir, por EV Free Cash Flow o Price Free Cash Flow. Digamos que son los dos múltiplos más importantes para calcular o valorar unas empresas, como puede ser el caso de Apple, empresas tecnológicas o empresas de mucho crecimiento. Y en este caso, si ambas baten expectativas de analistas, por supuesto, Free Cash Flow un 11 arriba y EPS es un 2 arriba, esto quiere decir que por supuesto los resultados son mejores. Y como te he enseñado aquí, como puedes ver,
Precisamente por eso hemos visto que la compañía a lo largo de la semana, incluso podríamos decir que prácticamente es el mismo precio, ha subido después de los resultados entre un 4-5%, y esto es bastante interesante. Ahora bien, una vez te he enseñado todo esto, lo importante es, ahora que ha subido esta compañía un 5%, ¿sigue estando atractiva? ¿Es una inversión cara? ¿Es una mala inversión? A lo mejor no va a tener suficiente crecimiento que justifique el múltiplo que está pagando el mercado. Bien, pues para eso me voy a ir como siempre a Ticker, donde como sabes, aquí por ejemplo el precio que aparece es 173, no lo ves por la cámara, pero 173, y aquí como ves 183, como te digo siempre, Ticker tarda en actualizar los datos, lo que quiere decir que tenemos que calcular por nosotros mismos el múltiplo actual. Bien, entonces una vez tenemos esto, lo importante es decir, primero, en primer lugar, 183, me voy a ir a la calculadora y voy a escoger aquí 183 y lo voy a dividir en este caso por, y voy a ir a estimaciones para ver los EPS que estiman los analistas para este ejercicio fiscal 2024. Si vamos aquí, 2024, esto quiere decir más o menos que 6,57, un crecimiento del 7%. Bien. Pues en este caso me voy a 6,57, aquí lo divido entre 6,57 y esto quiere decir que la compañía estaría cotizando a 27,8 veces, 28 veces para redondear. Si vamos aquí a la parte de valoración y voy al múltiplo, como puedes ver aquí, no son las 26 veces que nos indica aquí, 26,83. Piensa que estas 26,83 siempre es múltiplo y precisamente por eso hago este ajuste forward a 12 meses, ¿vale? No es teniendo en cuenta a final de año. Es decir, si ahora mismo estamos en mayo y estamos mirando los datos de marzo-abril, los que acabaron en el segundo semestre, segundo trimestre en este caso, pues estaríamos mirando que a 12 meses sería en la misma fecha, pero de 2025, para marzo o abril. Yo estoy teniendo en cuenta para 2024 porque lo quiero hacer de forma anualizada. Por tanto, me sale que el múltiplo es un poquito superior, 28 veces. Aún así, eso no me preocupa porque como ves, la media del último año son 27, 28 veces, en los últimos 3 años 26 veces, en los últimos 5 años, como puedes ver, incluso 25 veces, pero prácticamente es que esta compañía también es verdad que fíjate, y esta es la que más se ha notado años atrás, realmente por esta compañía, por Apple, digamos que se pagaban múltiplos inferiores. ¿Qué es lo que ha visto el mercado para que cambie y le asigne, digamos que un re-rate de múltiplo a esta compañía? Muy fácil, esta compañía siempre ha tenido ventajas competitivas, pero con el paso del tiempo ha ido demostrando de que no solo tiene recurrencia, no solo tiene ventajas competitivas, sino es que además sigue creciendo y sigue siendo estable en cuanto a ingresos. Recuerda lo que te comenté, después de pandemia, normalmente los inversores tienden a rotar hacia empresas que consideran más seguras y precisamente las más seguras que consideraron, una de ellas era empresas como Apple, las empresas tecnológicas grandes de crecimiento que son estables y que tienen vientos de cola para los próximos años. Precisamente esta compañía sería un error valorarla por 15 o 20 veces sino más bien habría ya que empezar a valorarla por un múltiplo superior. En este caso tú puedes ver que si yo voy a los últimos años aquí, sobre todo reduzco esto un poquito después de pandemia, aquí más concretamente, puede ver realmente que el múltiplo más bajo son 20 veces. Entonces, podríamos plantear un escenario en el punto más bajo 20 veces para el crecimiento de esta compañía, otro de 25 y otro de 30 como, digamos, exigente. No me voy a ir a la parte de 35 porque está en 2021 y es la parte distorsionada y generalmente es verdad que también para esta compañía solamente se le exigiría o se le debería de a lo mejor asignar 35 veces si el crecimiento que tuviera fuera mayor, fuera de doble dígito, a lo mejor de 12, 14, 16%, como por ejemplo está creciendo empresas como Microsoft o como se presupone que va a ir creciendo. Por tanto, esta compañía yo creo que como múltiplo máximo 30 veces puede ser razonable y como múltiplo mínimo 20 veces. Por tanto, vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer a largo plazo. Aquí si bajamos como siempre y vamos a ver qué es lo que nos enseñan los analistas, vemos que aquí en EPS normalizados, digamos que los analistas estiman crecimientos de, fíjate que tampoco son tan descabellados, porque son 2024 un 7%. Un 9 2025, un 10 2026, un 25% 2027 y un 12% 2028. Bien, yo a priori
te digo que tranquilamente yo este 25% no me lo creo. Por tanto, como no me lo creo, porque es que no tiene sentido, porque sí es verdad que si la compañía aquí subimos un poquito y vemos el crecimiento que tiene en cuanto a ingresos, que es decir, que le cuesta llegar a doble dígito de crecimiento, porque es verdad que a Apple tiene ya cierto tamaño y aunque acabe de sacar las Apple Vision Pro y pueda seguir innovando en otras ramas como inteligencia artificial, servicios, etcétera, me costaría mucho pensar que esta compañía por el tamaño que tiene puede crecer de manera sostenible a más de doble dígito, es decir, a 11-12%. Yo incluso asignaría más cercano a, como está aquí, una media del 7-8%. Como veis, 6, 10, 6, pues podríamos decir un 6, 7, 8% más o menos. Pero es que en cuanto a EPS, sí es verdad que la compañía recompra acciones, pero me parece demasiado exagerado este 25%. Por tanto, tal y como he hecho en otros análisis de compañías, por supuesto se podría calcular si fuera a Monichim asignarle a los EPS de 2024, por ejemplo, o a los de 2023, que son los ya presentados, un crecimiento más razonable, por ejemplo, en EPS del 10-12% como mucho, ¿vale? Y ahí te podría dar, digamos, que una cifra o unos EPS futuros más aproximados. Yo lo que voy a hacer es directamente quitarme estos 11,16 y voy a tener en cuenta que la compañía llegará no a 9,95, a 9, ¿vale? Es decir, a 9, pero para 2028. No para 2027. Por tanto, fíjate que ya estoy recortando bastante, digamos, las estimaciones de EPS. Por tanto, esto quiere decir que, en primer lugar, si yo voy a la calculadora y tengo en cuenta, como te dije, 9 de EPS por 20 de múltiplo, que es el punto más bajo, como te enseñé, justo en el último rango, en los últimos años, el punto más bajo ha sido el pico. O sea, si pasara de aquí a 5 años un desastre, pues a 20 veces lo que estaría cotizando la compañía es 180. Ahora mismo la compañía está cotizando a 183. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no... Bueno, sí, perderías un poco, pero prácticamente no perderías dinero o te quedarías igual, ¿vale? Es decir, que incluso si de aquí a 2025 pasara en ese momento, dentro de 5 años, que no lo sé, algo catastrófico, en ese momento tendrías la oportunidad, por ejemplo, de volver a comprar Apple a los mismos precios de ahora. En ese caso hipotético, como te estoy diciendo. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque, hombre, si tú en ese entonces, en 2028, ¿vale? Si tú en 2028 resulta que ves que la compañía ha aumentado los beneficios, pero está cotizando a un múltiplo inferior y al mismo precio que hoy, pues en mi opinión, sería a lo mejor una oportunidad de inversión. Pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces, en primer lugar, como ves, digamos que como escenario ultra conservador, ¿vale? Incluso pesimista, 180 y la compañía, como ves, cotiza a 183. Prácticamente te quedas igual. Pero ahora vamos a ser un poquito más realistas. Con esos mismos 9 DPS, ahora yo lo que le voy a asignar es 25 veces, ¿vale? Que son 225. La compañía está a 183. Ya es un crecimiento que por supuesto no llega a doble dígito, pero sí es interesante, sobre todo si quieres estabilidad en tu cartera. Y esta empresa, sobre todo, tal y como te enseñé, por esos mismos 9 DPS, pero a 30 veces, que ya era un múltiplo que te puede parecer exigente, pero si era la media de la compañía, pues estamos viendo que, digamos, tu inversión se iría hasta los 270. Por supuesto, sigue sin ser, digamos, que un crecimiento súper atractivo, pero sí es verdad que estamos hablando de una empresa de que es difícil que te haga perder dinero y que también es difícil que no siga creciendo de forma estable, porque aunque digamos que los ingresos puedan variar, es decir, un año puede vender más iPhone, más iPad, menos iPad, los servicios siguen creciendo, la parte de las gafas es un añadido que va a aportar nuevos ingresos extra, es decir, es normal o es factible que la compañía continúe creciendo, un año más, un año menos. Lo que sí es interesante es que como la empresa recompra agresivamente acciones, al final eso hace que los EPS sigan y sigan y sigan aumentando y estén por lo menos cerca o más o menos, si no llegan a superar doble dígito, por lo menos que estén cerca, con crecimientos de 8-9% en EPS gracias a esas recompras. Como ves, digamos que he sido súper conservador, incluso con un múltiplo de 30 veces, suponiendo que ese múltiplo es porque no pasa nada en ese 2028.
Que por otra parte es lógico, porque si digamos que estos problemas macroeconómicos que tenemos ahora, donde hay dificultades, es decir, los clientes que al final son consumidores habituales de Apple o de otras marcas, pues por ejemplo están en paro, es decir, que no tienen trabajo o hay dificultades o cada vez la inflación está más alta y por tanto digamos empresas como Apple cada vez van subiendo más los precios y se les hace más difícil, al mismo tiempo si los tipos de interés están más elevados y hay más dificultades en invertir para que esta empresa, al igual que otras, sigan innovando, etcétera, etcétera, pues todo esto digamos que puede ralentizar el crecimiento a corto plazo. Pero a largo plazo a mí me extrañaría que la empresa no pudiera crecer de media, como te digo, entre ese 8-10% de EPS. Por tanto, una vez te he analizado esto, incluso ahora me voy a ir al escenario en el que te han planteado aquí los analistas. Yo aún así, como te digo, este 25% no me lo creo. Por eso, digamos que ni siquiera voy a poner 11,16, sino lo que voy a poner, y precisamente creo que es lo más seguro o sensato, es que la compañía a lo mejor va a llegar sobre los 10-10,50 de EPS. Por tanto, en este caso, suponiendo que la compañía llegara a 10,50, en un caso optimista, y por esas mismas 30 veces, eso quiere decir que ya la compañía estaría cotizando en 315 y la empresa está en 183. Ya estaría cerca de doblar, pero como ves, tengo que ser optimista en cuanto al crecimiento de EPS y también en cuanto, por supuesto, digamos, no muy optimista en el múltiplo porque son 30 veces y es más o menos la media, pero sí digamos que es un escenario, como ves, algo más optimista y no tan estándar. ¿Qué es lo interesante para este tipo de inversión? Bien, para todos aquellos inversores que no sepáis en dónde invertir, precisamente, sobre todo aquellos inversores que os estáis iniciando y que no sabéis, oye, pues quizás invierto en esta empresa, me puede dar un 10, me puede dar un 15, me puede dar un 20. Lo normal es que la mayoría de personas siempre intentemos buscar mayores rentabilidades, pero ojo, es que también lo que hay que buscar antes de eso es no perder dinero, tal y como decía Warren Buffett. Y en este caso, este tipo de inversiones son inversiones que podríamos catalogar de seguras, sobre todo en entornos de incertidumbre, porque aunque a lo mejor a corto plazo puedan darte alguna sorpresa negativa, a medio o largo plazo es difícil no solo que te hagan perder dinero, es difícil, sino que es difícil que no te hagan ganar dinero. Por tanto, esta empresa la podrías tener como una opción para estabilizar tu cartera y en el caso de a lo mejor encontrar otras oportunidades, pues puedes extraer una parte de la inversión en esta compañía y rotar tu cartera hacia esas otras inversiones con más potencial. Ojo, que esto no es una recomendación de compra, simplemente es una idea de qué es lo que haría yo con este tipo de inversiones, o sobre todo si ya eres una persona que tiene una edad más avanzada, es decir, ya estás en jubilación o pensando en jubilarte y te conformas a lo mejor con crecimiento de entre el 7, 8, 10%, pues esta empresa digamos que sería una inversión bastante interesante. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de Apple y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.